esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy es muy similar a uno que escuchamos uno de estos domingos anteriores, si ustedes recuerdan. Nada más que los domingos estamos leyendo al evangelista San Marcos. Es un poco distinto el relato, pero es en esencia lo mismo. Escuchábamos que San Marcos decía que se habían ido a Cesarea de Filipo, una parte norte de Israel, y que allá les hizo esta doble pregunta. San Lucas no dice el lugar, pero sí dice otro dato que nos puede ayudar mucho. Dice que se había ido Jesús a un lugar solitario para orar. En muchas ocasiones el Evangelio nos dice cómo Jesús oraba con frecuencia, constantemente, especialmente cuando iba a realizar algo muy importante. Por ejemplo, cuando llamó a los 12 apóstoles, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Por ejemplo, en Getsemaní, antes de ir a la pasión, se fue a orar, hasta se conserva una basílica en el lugar exacto donde en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, hay hasta una piedra enorme. Se cree que ahí se reclinó nuestro Señor para orar. Una oración llena de dolor porque iba a la pasión. Dicen los evangelios que su sudor se mezcló con su sangre en Getsemaní. Entonces, cuando tenía que pasar algunas situaciones difíciles, importantes, delicadas, nuestro Señor oraba, hablaba con su Padre Dios. Siempre estaba en comunicación con Dios. Eso ya es una enseñanza para nosotros. Si Él, que era Dios y hombre, tenía necesidad de orar, nosotros, pobres seres humanos, no es lujo, es una necesidad orar, pedir, ser iluminados, entender la voluntad de Dios a través de la oración. Hay que pedirle al Señor que nos dé una capacidad de oración muy grande, que nos haga personas orantes, que pasemos largos ratos de silencio. En este tiempo es más necesario, con el vértigo que vivimos, con la prisa, con los trabajos. Recuerden que hay tiempo para, como dice hoy la primera lectura, para trabajar, pero también tiempo para descansar, tiempo para dedicarse a las cosas del mundo y tiempo para dedicarle a Dios. Va acorde con la primera lectura de hoy. Tenemos que ser sabios para saber qué realizar en cada momento. Jesús nos enseña a orar con su ejemplo. ¿Y por qué especialmente en este momento? Porque va a confrontar a sus discípulos. Ya los había escogido, tenía buen tiempo con ellos, habían sido testigos de sus milagros, de sus discursos, y quería saber, a ver si ya me conocen. Primero les pregunta, como para sondear: ¿quién dice la gente que soy yo? Primero los otros, y le contestan, unos creen que eres Juan el Bautista, ya había muerto Juan, creen que eres él, que está vivo, otro opina que eres Elías, el profeta que había de venir al mundo antes del Mesías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado.
Por lo menos no estaban tan errados, sabían que era un profeta, un hombre de Dios. Aquel joven de Nazaret, recuerden que nuestro Señor pues tendría 32 años. Murió más o menos entre los 33 y los 35. Era un joven, pues. Había sido carpintero en Nazaret, vamos, a los ojos de muchos, pues era otro judío normal. Sin embargo, la mayoría creían, es un hombre de Dios, es un profeta. Nadie puede hablar como él si no estuviera en mucha consonancia con Dios. No andaban tan errados, pero todavía no daban con la respuesta exacta. Cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes, los que ya me han seguido, me han conocido, los que han convivido. Recuerden que los apóstoles pues eran muy cercanos a Jesús, andaban juntos. Cuando uno es amigo de alguien o familiar de alguien, pues lo conoce a base de convivir. Los apóstoles dormían bajo el mismo techo o a la intemperie, eran itinerantes con Jesús, comían de lo mismo, siempre comían juntos, lo acompañaban. Nuestro Señor más entregado, Dios, quizá en la oración pues no lo acompañarían igual, pero llevaban una vida muy similar a la de Jesús. Entonces lo conocían, le escuchaban todo, no solo lo que dice el Evangelio. El Evangelio no es todo. Los apóstoles escucharon muchísimas otras cosas más del reino de Dios que les predicó Jesús. Fueron privilegiados, fueron testigos de muchos milagros que ni siquiera nosotros conocemos porque no están escritos todos. Ellos verían mucho más el trato con los niños, con los enfermos, con los pobres, con las mujeres. Lo que relata el Evangelio es solo una parte. Ellos conocían perfectamente a Jesús. Por eso les pregunta, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, sin dudarlo, le dice, el Mesías de Dios, el que esperábamos desde hace siglos, el que va a dar sentido a la historia de la humanidad, el que vino a redimirnos, a salvarnos. Tú eres. No le dice eres Dios, todavía no llega tanto, pero el Mesías de Dios. Y el Mesías iba a tener una personalidad divina, entonces se acerca a lo que nosotros después de 2000 años conocemos, nosotros mucho más. Es el Dios hecho hombre, de la misma naturaleza del Padre, el que vino a este mundo a morir por nosotros, el que está vivo, ha resucitado, murió y resucitó, y fundó la iglesia y acompaña a su iglesia. Yo creo que hoy tendríamos cada uno que preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta depende mucho pues de la fe de cada uno, de la religiosidad que tenga y de las circunstancias, sobre todo psicológicas de cada uno en este momento, en cada tiempo. O sea, esta pregunta hay que responderla hoy, 28 de septiembre de 2018, a tal edad cada uno, con tal experiencia vivida. Desde el bautismo, algunos se bautizaron ya grandes o se convirtieron ya grandes, según su personalidad y según su situación. Unos son enfermos, otros sanos, otros son más inteligentes, más formados, más cultos, otros menos. La respuesta dependerá de cada uno. Unos pues de familia muy religiosa, otros fríos. Cada uno tendrá que responder. Pero ojalá nos acerquemos a esa respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías de Dios. Diríamos, tú eres mi Salvador, cuando ya entendemos que necesitamos quien nos salve. Tú eres el que da sentido a mi vida. Ojalá haya respuestas así de profundas. No, yo no tengo otra persona, otro ser a quien amar más que a ti, Señor. Tú eres mi adoración. Y que efectivamente lo adoremos, que pasemos mucho rato adorándolo. Algunos son adoradores de corazón, otros no, más fríos, menos fe, pero que la respuesta se acerque a esa. Tú eres el amor de mi vida, Señor. Sin ti no tendría sentido mi vida. Por ti vivo, para ti sufro. Cuando, como ahora estamos celebrando la muerte de nuestros seres queridos, tú eres el que me consuela, el resucitado que nos va a resucitar a todos. Por lo tanto, a la persona querida que ha muerto, sé que está contigo y que
lo vas a resucitar como me vas a resucitar a mí. Tú eres la vida. Otros más intelectuales podrían decir, tú eres la verdad. Tú eres la verdad, porque andamos siempre buscando la verdad. Son partes de nuestra manera de ser de algunos. Por lo tanto, eres la verdad. Entre tantos errores que yo oigo, tantas opiniones, tantos comentarios, quiero ir más a ti, porque tú eres la verdad. Otros dirán, tú eres mi guía, pues porque andamos despistados en la vida. Quiero que seas tú mi guía. Quiero que seas tú mi luz. Me siento en tinieblas. Quiero que seas mi redentor, que me saque de la equivocación y del pecado. Nuestro Señor es todo. Hay un libro muy antiguo del siglo II, donde habla de más de 200 y tantos nombres de Cristo. Nuestro Señor es tan rica su personalidad que un solo título no lo abarcaría. Más de 200. Cada uno tendríamos hoy que decirle y pedirle, Señor, que te conozca, que te ame más, que te siga más. Nunca acabaremos de seguirlo, de conocerlo. Nadie puede decir, yo ya, ahorita estoy en mi estado perfecto. Podremos pasar etapas, pero mientras dure nuestra vida, tenemos que seguirlo tratando, amando, conociendo, teniéndolo en cuenta en nuestra vida, ir quitando distracciones que nos separan de la relación con Él. Pedro lo dijo bien. Y a continuación nuestro Señor anuncia su pasión. Es cierto, yo soy el Mesías. Pues este Mesías no es como el que ustedes piensan, un libertador político, humano. Este Mesías los va a salvar, pero a través de la cruz. Es necesario que sea rechazado, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Los va preparando para que no se escandalicen cuando a este Mesías lo vean sufriente, lo vean muerto en la cruz. Jesús salva a través de la cruz y nosotros somos salvados también a través de la cruz. Que Dios nos haga entender. Otra de las cosas más difíciles de entender es la cruz. No queremos ni pensar en la cruz. Y fíjense cómo la primera lectura de hoy habla también de cruz, habla de gozo, pero también hay tiempo para sufrir. Por ejemplo, leo algunos verbos que ya escuchamos. Hay un tiempo para nacer. Cuando alguien nace, todo es alegría, pero hay tiempo para morir. Y cuando muere alguien, pues hay tristeza. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y otro para curar. Vamos, habla de que en el mundo, este libro de la sabiduría del Eclesiastés, libro de los libros sapienciales, dice, hay un tiempo para abrazarse y en la vida tenemos pues muchos afectos, pero también hay otro tiempo para separarse. Cruz. Qué sabiduría, es la palabra de Dios a través de este libro. Hay hasta una canción muy popular sobre el tiempo para cada cosa. Aquí en México se hizo muy popular por un cantante mexicano. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. O sea, en la vida, lo que quiere decir este sabio, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios, está en la Biblia, es en la vida gozamos, pero también sufrimos. Que Dios nos conceda, porque hay sufrimiento, hay pruebas, y hay que aceptar el tiempo cuando tengamos que padecer. Que Dios nos dé la sabiduría. Algunos se separan de Dios porque no aceptan la cruz. En la vida, el sufrimiento, es más, hasta niegan la existencia de Dios. Es algo que no se ha podido entender. Solo en Cristo entendemos esta realidad. Él mismo se sometió a la muerte para salvarnos. En la tierra no es solo gozo, es sufrimiento junto con el gozo, con el consuelo de Dios. Vamos, dice el Vaticano II, hay una frase, dice, vamos en medio de las pruebas de este mundo, pero la iglesia se refiere, pero contando con las consolaciones de Dios.
Así vamos todos, probados y consolados por Dios, porque estamos unidos a Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Él da sentido a toda nuestra vida. Pues que Dios nos conceda saber entender su palabra, que a veces somos poco inteligentes, nos entra por un lado y luego nos sale, porque en el momento de la prueba se nos olvida lo que Dios dice. Que nos ayude a comprender su palabra y sobre todo a vivirla. Hoy a estos mártires de Nagasaki, muchos y en distintas épocas que mataron por la fe, que intercedan desde el cielo por nosotros. Que así sea.